Buenos días, iglesia. Este es un día especial porque estamos en un tiempo de ayuno y de oración de 40 días, en el cual buscamos primeramente la unidad de la iglesia. Estas son cosas que unen a la iglesia y que es necesario para poder recuperar la posición que tiene la iglesia en la tierra. Una posición que ha debido permanecer en la unidad, porque cuando se pierde la unidad de la iglesia, se pierde el poder. O sea que es muy importante este tiempo en el que la iglesia se está uniendo para tener un tiempo de ayuno de oración en el cual queremos no solamente mover a la iglesia a la oración y al ayuno, sino conmover los cielos con todo lo que la iglesia haga con un espíritu de unidad. Le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a meditar un poco en lo que dice Santiago 2:17 sobre la necesidad de las obras para poder mostrar una fe genuina, porque la fe sin obras es muerta. Teniendo en cuenta que la fe sin obras es muerta, primero pensemos y meditemos qué tipos de obras, ya que las obras fueron escogidas de antemano por el Señor para que nosotros anduviésemos en ellas. Es importante que entendamos que no depende de nuestras propias obras, sino de las obras que ya hizo el Señor para que anduviésemos en ellas. No es que nosotros estemos decidiendo o pensando qué obras hacer, sino más bien descubriendo cuáles son las obras que Dios escogió. ¿Para qué? Para que las hagamos. De hecho, Jesús enseñó en Mateo 28 que le enseñáramos a la iglesia. Él le dijo a los discípulos y apóstoles que le enseñáramos a la iglesia a hacer las cosas que Él nos había enseñado, que Él había mandado. O sea, que no es hacer cualquier tipo de cosas ni cualquier tipo de obras, porque no nos podemos confundir con obras que provienen de la carne, que pueden ser buenas. Tenemos es que buscar las obras de Dios basadas en la justicia de Dios. También en Apocalipsis dice cómo nosotros tenemos unas vestiduras de justicia. Hemos sido vestidos con lino limpio, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Si nosotros tenemos presente eso, ¿qué es lo justo? ¿Cuáles son las obras justas? Porque lo justo es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, sin diluirla. Eso es lo justo. Lo justo es que nosotros tengamos el honor y le demos el honor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. No usar ese nombre de una manera vana, sino de una manera profunda, de tal manera que al nosotros andar en esa, que es lo justo también, que nosotros seamos obedientes a la palabra, porque si no hay obediencia a la palabra, ¿de qué sirven entonces nosotros mencionar el nombre de Jesús? ¿De qué sirve? ¿Dónde está el honor al nombre si no estamos obedientes a la palabra? Por eso es tan importante que comprendamos que la justicia es en la obediencia primeramente a Dios, porque eso es justo. Es justo que honremos su nombre. Es justo que lo obedezcamos, es justo que sigamos una vida santa, una vida justa. Es el llamado más alto que nosotros tenemos según Efesios, que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué podemos sacar o extractar un poco de de las obras que dice Santiago a la iglesia, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué podemos extractar? Que la iglesia tiene una tarea muy grande primeramente de limpiarse ella misma de todo ese pecado y peso que la ha asediado durante tanto tiempo, porque eso es necesario que la iglesia se despoje de todo pecado y todo peso que la asedia. ¿Con qué propósito? Con el fin de correr la carrera que tiene por delante, porque la iglesia tiene una carrera. Todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo tenemos una carrera que tenemos que andar o que recorrer, valga la redundancia.
¿Por qué? Porque tenemos una meta. Y la meta que Dios tiene con su iglesia es que alcancemos la estatura del varón perfecto. Dios busca perfección y santidad. Y eso es que nosotros debemos buscar dentro de nosotros. La santidad no proviene de las obras de la carne. La santidad proviene del mismo Dios. Esas son las obras que Él busca en nosotros, obras de justicia. Teniendo esto presente, vemos la necesidad también de que la sangre de Jesucristo limpie a la iglesia. Pero para poderlo hacer, nosotros como iglesia tenemos que entrar en un tiempo de reflexión, en un tiempo de arrepentimiento, para poder trastornar la sociedad, como hizo la iglesia primitiva en la antigüedad. Trastornó. Ahí vienen estos, decían los enemigos de los apóstoles, los enemigos de la doctrina de Jesús, decían, ahí vienen estos que trastornan el mundo. Hoy nosotros como iglesia tenemos que llegar al punto de trastornar al mundo. ¿De qué manera lo hacemos? Cuando estamos andando de acuerdo a las obras de justicia que el Señor escogió para que andemos en ellas. Esas son las verdaderas obras, las que provienen de Él. Esas son las verdaderas obras y esa es la tarea que tiene la iglesia, descubrir cuáles son esas obras. Y las obras radican en tener una vida santa, que es el llamado más grande que tiene la iglesia para poder marcar la diferencia ante un mundo caído, ante un mundo perdido, ante un mundo totalmente pecaminoso. Tenemos mucho que hacer como iglesia, tenemos mucho que hacer y lo más importante de hacer es al interior del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo ha sido contaminado con las falsas doctrinas, con las doctrinas de demonios que han abundado, y esa es la razón por que tengamos un mundo o una sociedad como la que tenemos. Entonces, una de las obras de justicia que debemos tener más importante es el arrepentimiento de obras muertas, porque hemos tenido muchas obras muertas como cuerpo de Cristo, al punto de que no hemos afectado la sociedad. Por eso tomémonos un tiempo de reflexión para pedirle a Dios con un corazón sincero, con un corazón manso, con un corazón humilde, para que Él nos ayude y ponga a la iglesia en la posición que la iglesia debe estar. Si queremos lo que estamos viendo en este tiempo, que son los últimos tiempos, los últimos de los últimos, porque los últimos tiempos empezaron a partir de la venida de Cristo, de su muerte. Ahí fue donde empezaron los últimos tiempos, pero nosotros estamos en lo último de los últimos, o sea que no tenemos mucho tiempo para deshacer lo que hemos hecho. Por eso que Dios nos ayude, al Dios que es un Dios de toda esperanza, que nos ayude a rescatar el valor, los principios y los valores en que la iglesia debe andar para poder afectar la sociedad que nos rodea a todo nivel, porque todo tiene que ser afectado por la iglesia. Y de la manera en que lo puede afectar la iglesia es cuando la iglesia ande en un testimonio verdadero de lo que está predicando. Entonces, miren la importancia de ese arrepentimiento al que Dios está llamando especialmente a su iglesia, porque su iglesia es su prometida, y para poder pasar lo que tiene que pasar, la iglesia tiene que estar en un nivel para el poder venir. O sea, está en nosotros el apresurar la venida del Señor, porque Él no vendrá sin que nosotros hagamos lo que tenemos que estar haciendo. Dios entonces nos ayude. Les doy esa meditación, esa reflexión, para que verdaderamente hagamos un alto en el camino como iglesia de Dios, como iglesia de Jesucristo, para poder
rescatar y para que podamos apurar la venida del Señor. Porque si no la apuramos, este sufrimiento y esta tempestad, esta tormenta en que está, enfoquémonos en Colombia. Enfoquémonos en Colombia, que fue la tierra que Dios nos dio, para que fuera una tierra que el Señor encontrara como una nación oveja. No podemos seguir obrando como iglesia haciendo cabras. Necesitamos volver al libro de los principios, al libro de la vida. Necesitamos volver a la verdad. Necesitamos volver a la justicia que nos hizo el Señor, porque Él nos hizo justicia, fue para que andáramos en justicia. Le damos gracias a Dios y nos dirigimos a ti, bendito Padre, en el nombre de Jesús, como el Dios de toda esperanza, que nos da paz y gozo en el creer. Oramos, bendito Padre, para que abundemos en esa esperanza por medio del poder del Espíritu Santo. Oramos, bendito Dios, para que seas tú conmoviendo los cimientos de la misma iglesia, bendito Padre, en Colombia, para que ese sacudón que estamos viendo, que estamos sufriendo, lo sepamos discernir, Señor, y nos volvamos a ti, Padre, como con un corazón sencillo, manso y humilde, porque ese corazón tú no desprecias, Señor. Oramos porque tu benignidad conduzca a un verdadero arrepentimiento al cuerpo de Cristo en Colombia, Padre. Que sea un arrepentimiento que trabaje verdaderamente por la unidad de la iglesia, para que el enemigo no gane ventaja sobre tu cuerpo, manteniéndola dividida, robándole el poder, Señor. Oramos para que se terminen todos los celos, la envidia y la contienda, el egoísmo que se ha movido en el cuerpo de Cristo. Hoy nos estamos dirigiendo, Señor, especialmente al cuerpo de Cristo, porque necesitamos conmover a Colombia con tu verdad. Necesitamos marcar un hito de la iglesia redimida, de una iglesia que anda en justicia, que obra en justicia, que habla en justicia y que hace justicia por medio, Señor, de hacer las cosas correctas, de obrar en santidad, bendito Dios. Por eso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti abogamos en este día para que abras los ojos, los oídos y el entendimiento de todos tus hijos que forman parte del cuerpo de Cristo, para que entiendan cuál es la esperanza a la que tú los has llamado, Señor. Una esperanza de vida, una esperanza, bendito Dios, donde nosotros debemos poner la mirada, es en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la tierra, Señor. Todo lo de la tierra es pasajero, Señor, y oramos porque rescatemos esos valores y aprendamos a vivir por el Espíritu, porque tú nos diste el Espíritu para que vivamos por Él, para que no satisfagamos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, Señor. Permite, bendito Dios, que tengamos un espíritu fuerte, un espíritu violento para atacar con poder todas las fuerzas de las tinieblas que están pretendiendo opacar y callar la voz de la iglesia, Señor. Oramos, bendito Dios, por un resplandor, que tú hagas, bendito Dios, que la iglesia cumpla la tarea y la labor de alumbrar en la oscuridad que hay en nuestra nación. Por eso, Padre, delante de ti estamos, con un corazón sincero, Señor, porque vemos que la necesidad más grande que tiene Colombia es de tener una iglesia verdaderamente empoderada con tu verdad, una iglesia que sea verdaderamente columna y baluarte de tu verdad, Señor. Una iglesia que no se preste a permitir que dentro de ella se muevan doctrinas de demonios que desvían la atención de nuestros niños y de nuestra juventud a atender doctrinas que van en contra de la tuya, Señor. Por eso oramos, Padre,
porque en tu infinita misericordia y en el poder del Espíritu Santo, tú hagas esa obra, bendito Dios, de limpiar las vestiduras que tú mismo nos pusiste y que nosotros con el pecado hemos contaminado, Señor. Pero aquí estamos, Padre, reconociéndolo, para que tu justicia, tu preciosa sangre nos limpie esas vestiduras y podamos resplandecer en nuestra nación de acuerdo a tu propósito, Señor. Te damos gracias, Padre. Quedamos en tus manos, confiados y esperanzados en que la obra que empezaste, tú la perfeccionarás hasta el último día en que nosotros estemos en esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.